la paz, del diálogo, de la concientización, se puedan resolver los conflictos agrarios en Oaxaca. Digo, enumerarlos no terminaríamos tal vez hoy, pero pues siguen causando dolor y muerte a muchas comunidades del estado de Oaxaca. Sí, estamos muy conscientes de eso. Ese es un problema muy sentido y que causa dolor. Los enfrentamientos entre comunidades y la pérdida de vidas. El gobernador Salomón Jara está haciendo un trabajo muy importante. Él conoce bien este problema, lo hemos hablado varias veces. Nos duele mucho lo que pasó ahora allá en la región de Tlaxiaco, que hubo una emboscada, perdieron la vida 4, 5 personas, y es un problema entre comunidades. Esto de San Vicente de Coatlán, lo mismo, Consola de Vega, y otros problemas, el problema de las comunidades triquis. Vamos a seguir buscando el acuerdo, la pacificación. Podemos hacerlo, podemos lograrlo en el tiempo que nos queda, que es muy oportuno lo que planteas, porque si me preguntaran, a ver, ¿qué problema ve en Oaxaca? Ya vemos de que no está desbordada la inseguridad, hay control en cuanto a inseguridad. No quiere decir que no haya, pero no está como en otros estados. Ya hablamos, hay crecimiento, hay empleo, hay bienestar, se está reduciendo la pobreza, la desigualdad. Pero ¿qué problemas hay? Estos enfrentamientos que vienen de tiempo atrás, pero que ayudan mucho el que se atiendan y que se puedan evitar. Estos caminos que nos faltan, estos 9 que es por problemas agrarios y por problemas entre los pueblos. Tenemos que cambiar los trazos, tenemos que llegar a acuerdos por los problemas entre comunidades. Entonces sí, Salomón va a contar con todo nuestro apoyo. Si deciden crear un organismo solo para eso, va a contar con todo nuestro apoyo, porque también se avanza cuando se escucha a la gente, cuando se dialoga entre las partes. Pero si no se atiende o no hay un plan como tú lo propones, entonces pues se desatan, ¿no?, estas confrontaciones. Este problema de Tlaxiaco tiene como 100 años y se había logrado en los últimos tiempos que se pacificara y volvió otra vez la confrontación. Entonces hay que hablar con las partes y que todos ayudemos, todos, que siempre se esté atendiendo esto. ¿Nos puede comentar de esta ejecución de esta persona? Porque también se dice que andaba con un grupo de talamontes. ¿En dónde? De la ejecución de ayer. ¿De lo de Tlaxiaco? No. Es un asunto que tiene que ver con problema agrario.
qué no? ¿Cómo no, presidente? Comentarles que como gobierno del Estado lamentamos mucho la situación en la que perdieron la vida agentes municipales y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como también del conflicto que se generó de hace mucho tiempo. Como ustedes saben, Llano de Guadalupe y San Miguel de Grande tienen un conflicto con más de 100 años. En los últimos 20 años hubo una paz relativa, como lo comentó el presidente, toda vez que este conflicto ha venido dirimiéndose en el Tribunal Agrario. La situación de calma cambió a partir de la llegada de la nueva administración de San Miguel el Grande, donde pues empezaron ya los conflictos. ¿Cuál es originaria? La agencia de Guadalupe Victoria, de ahí es San Miguel el Grande, principal comunidad interesada en la recuperación y manejo de 2.300 hectáreas que en su mayoría son maderables. Desde el inicio de nuestro gobierno hemos promovido el diálogo y la concertación como instrumentos para impulsar la pacificación y construir un nuevo pacto social en nuestras comunidades. En esta zona en particular, en donde existe este conflicto agrario histórico, promovimos muchas mesas de negociación y logramos diversos acuerdos con los distintos actores involucrados. Recuerdo que más o menos 3 días antes del 5 de mayo hubo en Palacio de Gobierno una reunión entre ambas autoridades, se firmó una minuta de acuerdo de que se respetarían los terrenos de conflicto. Sin embargo, la comunidad de San Miguel de Grande se empezó a meter y el 5 de mayo hubo 3 muertos por ese conflicto. Después de esos 3 muertos, pues hubo ya un lugar muy inseguro. La Guardia Nacional llegó, se destacamentó en el lugar, cortaron la luz, hubo muchos problemas. Desde mayo hasta la fecha empezaron a generarse las condiciones de paz, se empezó a pacificar el lugar, se restableció la energía eléctrica, la carretera se empezó a tener ya mejores condiciones para circular. Sin embargo, siguieron las muestras de parte de San Miguel Grande de meterse, querer trabajar, y volvimos a platicar con ellos para que volvieran a mantener el respeto al acuerdo que se había tenido. Y pues yo quiero comentar que en los últimos meses se realizaron 13 mesas de diálogo y se hizo, como yo decía, la gestión en la Comisión Federal de Electricidad para que se conectara la luz eléctrica. Se invirtió un proyecto de camino carretero, se gestionaron viviendas para los afectados del primer ataque ocurrido en el mes de mayo, como lo comento, y se atendieron a las víctimas de acuerdo a los protocolos de los más altos estándares de materia. En varias ocasiones los invitamos a reconsiderar sus posiciones en torno a los diferendos sobre la propiedad de la tierra y a valorar más la vida, la integridad y la seguridad de las familias y comunidades. Desafortunadamente, en los últimos días se vino suscitando una radicalización de las posiciones y se vinieron abajo los avances obtenidos. Tenemos toda una serie de minutas. La emboscada del día de ayer se dio cuando policías ministeriales, en cumplimiento con su deber, acompañaban a las autoridades de San Miguel el Grande después de haber acudido a realizar trabajos en esta zona de conflicto. Ese fue el fondo del problema. Su función era brindar cierta seguridad y exhortarlos a no realizar los trabajos. Ese había sido nuestro compromiso y los estábamos cumpliendo. Nos solidarizamos pues con el dolor de las familias, de los comuneros, de los agentes asesinados y también de la familia de la cineasta.
y pues como gobierno vamos a seguir apostando siempre a la solución pacífica de estos conflictos y vamos a realizar la parte que nos corresponde para que se investigue y seguir apuntalando que haya seguridad en esta región, reiterando que nuestro gobierno seguirá sembrando la semilla de paz y no descansaremos hasta que haya justicia por estos hechos lamentables ocasionados el día de ayer en Tlaxiaco. Muchas gracias. Mira, también me informa la secretaria de Relaciones, Alicia Bárcena, de que ya están otorgando credenciales de elector en los consulados, nada más para que lo sepan nuestros paisanos, porque no es para presumir, pero la mañanera la ven allá en Estados Unidos, están pendientes. Entonces, aprovechamos para informarles que en los consulados se puede sacar la credencial de elector. Muy bien. Usted ha denunciado la corrupción que iba a investigar cuando los jueces magistrados vienen a la justicia por poco. Eso se ha conocido como la Constitución Judicial en Oaxaca. El Poder Judicial tiene muchos señalamientos locos. A ver, espérate, para que te den el... Bueno, señor presidente, buenos días. Arturo Soriano, del portal de noticias Urbano 24 Horas. En febrero del 21 fueron asesinados la hermana y la tía de un compañero de nosotros, Edgar Leiva, periodista, director de Urbano 24 Horas. Y resulta que la prostitución que priva en el Poder Judicial aquí del Estado ha dado con que al autor intelectual lo dejaron libre la juez, y resulta que no nada más usted está luchando en su terreno por la justicia y por cambiar el sistema judicial. Nosotros también estamos aquí en Oaxaca jugándonos la vida a diario con ese tipo de poder. De nada sirve que el gobernador esté trabajando con el fiscal y poniendo a los malosos enfrente de la justicia cuando una prostitución corrupta como es el tribunal y los jueces actúen de esa manera, dejando libres a los asesinos. Es por eso que los enfrentamientos entre los pueblos no se componen tan bien aquí. Pero aquí traigo un documento que sí me gustaría leérselo para que sepamos de qué se trata el tema. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, usted ha denunciado la corrupción que priva en el Poder Judicial, en donde los jueces y magistrados venden justicia al mejor postor. Esto se ha conocido como la prostitución judicial en Oaxaca del Poder Judicial. Tiene muchos señalamientos por defender a los corruptos y a los asesinos, a las personas allegadas a la mafia del poder en Oaxaca. Señor presidente, el compañero periodista Edgar Leiva sufrió un atentado en donde perdieron la vida 2 mujeres. Afortunadamente él salió ileso. Derivado de ello, se inició la causa penal 155/2021. Según hemos documentado, el proceso del compañero periodista para obtener justicia ha sido bastante lastimoso y ha sido realmente muy corrupto. Esto porque a pesar de las pruebas que sostienen las acusaciones directas contra los autores materiales e intelectuales, la corrupción que priva en el Poder Judicial los han beneficiado. Por ejemplo, el autor intelectual fue puesto a disposición del Tribunal Judicial para vincularlo al proceso, pero los jueces olvidaron imponerle
una medida cautelar, y esa ineptitud o complicidad o corrupción dio a que este autor intelectual se fugara. El caso es que este sujeto ahora está libre, gozando de su libertad, lo que representa una burla para las víctimas. Es decir, la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca llevó ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado al autor intelectual, y para hacer justicia, y ahora el mismo tribunal no sabe dónde está el asesino. Lo dejó libre. Esto es sumamente grave porque el Poder Judicial tuvo bajo su poder al autor intelectual del asesinato las dos mujeres familiares del periodista, su hermana una y su tía la otra. Ahora no puede ser localizado este asesino. Notificarle para que se presente a la siguiente audiencia. Esto es realmente increíble. Con lo anterior, exhibe el grado de corrupción en el Poder Judicial de Oaxaca que preside el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, que tolera prácticas del viejo régimen en donde los privilegiados, los desechos de los delincuentes, de algún modo, esto debe de terminar, señor presidente, y los jueces y magistrados dejan muy mal a la tierra del benemérito de las Américas, don Benito Juárez, precursor del Estado moderno. Recuérdese que aquí en Oaxaca, la Escuela de Artes y Ciencias es la cuna del liberalismo, ¿sí? Y la cuna de las leyes que nos protegen y nos amparan. Algunos, pero los jueces corruptos siguen haciendo uso indebido. Es como una concesión que ellos tienen, como un Oxxo más o menos, que regentean. Por ello, el periodista denunció la ineptitud de la juez Marta Santiago Sánchez por no valorar los documentos emitidos por la Secretaría de Gobernación, en donde precisa el grado de peligrosidad del autor intelectual, que merecía tener prisión preventiva, y sin embargo la juez lo dejó libre. También a la juez Luz María Soto Jiménez, que sostiene una relación sentimental con los abogados que defienden al autor intelectual, exhibida en los trabajos periodísticos de investigación que realizamos. O sea, este es un negocio entre los despachos jurídicos, los magistrados y los jueces. De nada sirve que el gobierno del Estado agarre a los asesinos y se tarde en ponerlos a disposición ante el Ministerio Público. El Ministerio Público hizo su chamba, pero los jueces son los que hacen el negocio ahí. Como usted decía bien, es una corrupción tremenda que nos atañe a los pueblos indígenas también. Hay mujeres, viudas, niños sin padres, ¿por culpa de qué? Por culpa de la justicia, ¿sí? Entonces, en carne propia lo estamos sufriendo. Usted lo exhibió en la Suprema Corte, pero nosotros a ras de tierra lo estamos sufriendo. Muy bien. También el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, por la falta de probidad en la vigilancia del actuar de los jueces y magistrados para la ejecución de sus funciones. Todo lo anterior fue denunciado en asuntos internos, pero no avanzan las investigaciones por la corrupción. En pocas palabras, señor presidente, la falta de capacidad del Poder Judicial en Oaxaca es un negocio de los jueces y magistrados que en verdad es al mejor postor. Es una prostitución realmente del Poder Judicial. Bien, vamos a tomar en cuenta tu denuncia. Está bastante clara, bien expuesta, y sí es un problema, no solo en Oaxaca, sino nacional,
que tenemos que resolver. Falta, querías decir más cosas. El micrófono. Perdón, señor presidente, ando un poco movido. Señor presidente, ¿ha pensado en denunciar al escritor Hernán Gómez por lo que mencionó a su hijo en su libro Traición en Palacio? No tengo esa práctica, porque si no, imagínense cuánto tiempo me llevaría estar presentando denuncias por calumnias. Yo pienso que la gente, nuestro pueblo ahora está muy consciente y sabe muy bien lo que representamos. Ya llevamos muchos años luchando y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Por eso puedo resistir todos los ataques. Es mi blindaje, lo que me protege, mi autoridad moral. No se puede tener autoridad política si no hay autoridad moral, y no se puede transformar un país junto con millones de mexicanos como lo estamos haciendo si no fuésemos consecuentes. Si fuésemos corruptos, pues no podríamos transformar a México. No podríamos enfrentar a la mafia del poder político y del poder económico. Entonces, no estoy acostumbrado a denunciar a nadie, porque serían muchos. Los entiendo, porque se desesperan. Antes, una campaña en contra de un dirigente, incluso de una autoridad, una campaña como la que nosotros estamos enfrentando, no se podría resistir. Siempre pongo de ejemplo, porque la historia es la maestra de la vida, lo que le sucedió al presidente Madero, la forma tan canallesca en que se portó la prensa de ese entonces. Eran los periodistas del antiguo régimen y se echó a andar toda una campaña negra de desprestigio y lo debilitaron, lo socavaron, porque era muy difícil en aquel entonces la organización del pueblo, no había nada
de tradición democrática. Cuando Madero plantea el sufragio efectivo, cuando plantea de que los problemas de México se iban a resolver con libertad y democracia, la gente no tenía claro qué era la democracia, porque no había cultura democrática. 3 siglos de dominación española que nos imponían a virreyes, nunca ni siquiera tuvieron la delicadeza los monarcas españoles de visitar México. Nunca vino en 3 siglos, en 300 años, un rey a visitar nuestro país. Entonces, todo era vertical. Se logra la independencia y tampoco se avanza en el terreno democrático, ni en lo social. Santana, 11 veces presidente de México. Porfirio Díaz, 34 años. Todo el siglo XIX, México fue de 2 hombres, políticamente hablando. La primera mitad del siglo XIX, Santana, y desde el 76 hasta el 2011, Porfirio Díaz. ¿Cuál democracia? Entonces, llega Madero planteando la democracia, tenía oportunidad de cambiar las cosas, pero no entendió o no pudo aliarse al pueblo, sobre todo los campesinos. La única posibilidad que tenía de salir adelante con su proyecto libertario era aliarse con los zapatistas, y él no conocía la importancia que tenía la tierra en el sur, en el sureste. Miren la importancia de la tierra en Oaxaca. Es donde hay más propiedad social de todo México, y por eso también es que hay más cultura. Pero aquí en Oaxaca las tierras de los pueblos se conservaron, no las tocó, aunque planteó la entrega de la tierra de las corporaciones el presidente Juárez, pero no tocó la propiedad comunal de su pueblo, porque conocía bien que era Oaxaca. El mismo Porfirio Díaz, que las tierras de las comunidades indígenas, de los yaquis, de los mayos, de los mayas, las declaró como tierras nacionales, y las compañías deslindadoras se las arrebataban a las comunidades indígenas. Bueno, eso hizo Porfirio Díaz con los yaquis y con los mayas, pero aquí no. Aquí se conservó la propiedad comunal y la propiedad social de la tierra, y eso es de los rasgos distintivos. Es el estado con más propiedad social en todo México. Es buscando las explicaciones por qué la fortaleza de las culturas de Oaxaca pues viene de el mantener, entre otras cosas,
la tradición agraria, la forma de tenencia de la tierra. Entonces llega Madero, no entiende esto, no da solución al planteamiento de garantizar los derechos de los campesinos a la tierra y se queda como en el aire, sin apoyo del pueblo. Yo puedo resistir porque me apoya el pueblo. Si no, ni modo que con el apoyo de los empresarios o de los grandes medios de comunicación o de los intelectuales orgánicos, acomodaticios, vamos a llevar a cabo una transformación en México. No, esos son convenencieros, esos no están pensando en el prójimo, no están pensando en el pueblo, no están pensando en los demás. Son muy individualistas, muy egoístas. Pero ¿quién es el que puede llevar a cabo una transformación? El pueblo. ¿Qué decía ese gran oaxaqueño Ricardo Flores Magón? Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces Madero no tenía ese apoyo, se quedó en brazos de los antiguos porfiristas, de los más traidores, y por eso lo sacrificaron, y la prensa no lo bajaba de loco, de espiritista, y lo destruyeron. Un hombre bueno, apóstol de la democracia. Nadie como él, con ese deseo de que se respetara la voluntad del pueblo. Entonces, no tiene caso estar contestando. Sí, hay réplica, sí les decimos sus cosas, y ya también está quedando cada vez más claro de que el problema no son los periodistas, ni siquiera los más famosos. El problema son los dueños de los medios de información, que son los que defienden intereses creados, que eran parte del régimen corrupto que imperaba, porque ellos recibían contratos para hacer aeropuertos. Imagínense que tiene que ver un medio de comunicación con la construcción de un aeropuerto. Recibían contratos para hacer autopistas, recibían contratos para construir hospitales y rentarlos al gobierno, recibían contratos para construir reclusorios y que el gobierno les pagara por cada preso 5,000 pesos diarios por recluso. Y además el gobierno ponía la vigilancia. Y a los 20 años, o 25, Rosicela, ¿cuánto? 20 o 25, después de estarles pagando año con año, el reclusorio les quedaba a ellos. Ni siquiera pasaba a manos del gobierno. Estoy hablando de periodistas, pero no, bueno, no de periodistas, de empresarios del periodismo. Entonces, por eso no hay que enojarse con los periodistas, ni con el camarógrafo, ni el fotógrafo. No, está acá, es arriba.
Entonces, con ellos es que tenemos las diferencias, pero también ellos deben de entender, de internalizar, de comprendernos, de que ya no podemos nosotros hacer lo que se hacía antes. Imagínense darles un contrato para rentarles un hospital que cuesta 600 millones de pesos y se termina pagándoles 6,000, 10 veces más. ¿Y de dónde es el dinero? Pues el presupuesto público es dinero del pueblo. Por eso no alcanzaba el presupuesto y por eso se tenía que endeudar el país y se tenía que aumentar impuestos y por eso los gasolinazos. Entonces, ofrezco disculpa por la molestia que causa el combate a la corrupción, pero no es nada personal, nada personal. Es sencillamente de que nos ha hecho mucho daño la corrupción. Nada ha dañado más a México, nada, que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la violencia y de otros males. Entonces, hay que acabar con la corrupción, aunque moleste, y se tiene que ir limpiando poco a poco, purificando la vida pública y no odiar a nadie. Entender que así son estas cosas y nos va bien, a nosotros nos ha ido bien porque hemos enfrentado problemas muy graves y dolorosos como la pandemia, por ejemplo. Fueron 2 años tremendos y ahí vamos saliendo y estamos llevando a cabo una transformación profunda y afortunadamente pues se están haciendo las cosas de manera pacífica. No hay violencia de parte de nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos. Y es una transformación profunda, como la independencia, como la reforma, como la revolución, y radical, porque estamos arrancando de raíz. La palabra radical viene de raíz. Estamos arrancando de raíz el mal de la corrupción. No es más de lo mismo, no es simulación, no es gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. No, es una transformación. Por eso México tiene ahora mucha más fama. Siempre México tiene fama, siempre. Es un país excepcional, siempre ha tenido fama en el mundo, pero ahora más respeto. Les presumo, nos reunimos más de 20 jefes de Estado y de gobierno en San Francisco y todos buscaban, la mayoría, reuniones bilaterales con el presidente de China y con el presidente de Estados Unidos. Y fuimos los únicos que tuvimos, o de los pocos que tuvimos bilaterales, con el presidente de China, porque a ellos les interesaba, y con el presidente de Estados Unidos.
pero es México. Es el lugar que ocupa México ahora en el Concierto de las Naciones. Entonces eso es mucho más importante que estar respondiendo a los periodistas, que además no son ellos, pues yo diría que de gente buena. Sí. Son muy pocos los que se enojan hasta andar ahí de corajudos, pero por lo general no pasa nada, vamos muy bien todos, y vamos bien también porque los adversarios han actuado con respeto. O sea, hay algunos que se pasan de la raya y caen en vulgaridades, en insultos, pero eso no afecta, eso no afecta, les afecta a ellos, pero no a la buena marcha del país, que es lo que debe de importarnos. Nos están esperando la ayuda. ¿Qué hicieron? Bueno, van a entrar las 3 mujeres. Vamos a esperar, porque le corresponde al Senado. ¿Qué opinan? Pues que tienen todo el derecho. Tenemos que garantizar el derecho a disentir. Imagínense que todos pensáramos igual, o que no pudiésemos criticar, o que como en las dictaduras se protestara con los dientes apretados. No, esto es una democracia, hay libertades, y va a resolver el Senado. Hay una serie de requisitos legales. Las 3 propuestas reúnen los requisitos. Las 3 abogadas reúnen los requisitos de ley y, de acuerdo al procedimiento, van a ser los senadores, senadoras, los que van a decidir. Incluso en este caso es en urnas, es voto secreto. Nunca he abogado por una persona de una terna que envío. No me ha gustado la simulación de decir, ahí te va la terna, pero quien considero, ¿no?, más conveniente es esta compañera o este compañero. No, cualquiera, y que lo decidan quienes corresponden, y las 3 son de primera. Claro, nuestros adversarios piensan distinto y lo respetamos. ¿Sí? Para mí, las 3, la consejera que estoy proponiendo, Estela Ríos, fue consejera cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Imagínense. ¿Qué hicimos en ese tiempo? Nos estaban obligando por una tranza del Poder Judicial a pagar una indemnización a un supuesto propietario de un terreno conocido como Paraje San Juan, que ya es una colonia de Iztapalapa, que supuestamente era el dueño
y que cuando el tiempo de Salinas se lo habían expropiado injustamente y que no le habían pagado la indemnización. Pues resultó que no era el dueño. Fabricaron las escrituras en complicidad con notarios, autoridades del Poder Judicial, y llegó hasta la corte, donde me ordenaban pagar al supuesto propietario. Me acuerdo bien porque tiene que ver con una fecha histórica, 1810 millones de pesos, que además ya era cosa, como dicen los abogados, juzgada, y que si no pagaba me desconocían. Y investigamos y era un fraude, una tranza. Y dijimos no. Y la que estaba de consejera jurídica era Estela Ríos, que estoy proponiendo ahora. Y pues ella también estaba cuando el desafuero, y ahora es la consejera jurídica del gobierno federal. Lleva, pues no sé, pero como 30 años de abogada, con toda la experiencia. El otro caso, Lenia Batres, abogada también, que trabaja ahí en la consejería jurídica, de una familia que siempre ha estado luchando por la justicia. Toda la familia Batres, desde el papá. Cuando luchar en la oposición era arriesgar la vida. Cuando se empezó a luchar por la democracia en la clandestinidad, ¿cómo no voy a tener yo confianza en Lenia? Ni modo que va a llegar a la Suprema Corte a proteger a las empresas extranjeras del sector petrolero, del sector eléctrico, como lo hacen los que están. No, ella tiene otra formación. Y el caso de Berta, alcalde, toda la familia también lo mismo, pero ella de primera, abogada, han llevado a cabo toda la limpieza de, ¿cómo se llama el organismo? COFEPRIS. Crearon el organismo para dar las licencias en todo lo relacionado con las medicinas. Era un botín, como muchos otros. Le daban permisos para la venta de medicinas al que tenía influencias agarraderas o daba dinero. Así estaba el COFEPRIS. Ya se limpió con un médico joven también extraordinario, Alejandro Schwartz. Nada que ver con los que pasaron por ahí. Estamos hablando de gente con convicciones, honestos, incorruptibles. Pues eso es Berta también. Entonces, ¿qué van a decidir? Pues los senadores, pues las tres son muy buenas. Son buenas que yo hasta me ayudan a
decidir quién podría ser de las tres. Completamente. Es que el que es de izquierda, de verdad, el que tiene convicciones, es honesto. Esa es la diferencia que tenemos, aunque yo simplifique mucho o que caiga en el maniqueísmo. La derecha es muy deshonesta, es muy corrupta. Les gusta mucho el dinero. En la izquierda luchamos por ideales, luchamos por principios. Somos distintos. Un verdadero dirigente, mujer o hombre, de izquierda. Porque el corrupto no es de izquierda. El que no le tiene amor al pueblo no es de izquierda. El que no es consecuente no es de izquierda. Pero claro que somos distintos. Es como decía Gramsci y lo retomaba el presidente Salvador Allende. Es nuestra moral y la de ellos. Ahora, vean lo de Milei. Está desapareciendo la educación pública, la salud pública, vendiendo las empresas, ya las está ofreciendo, es un remate. Eso ya lo padecieron y con resultados catastróficos cuando el presidente Menem. Fue lo que nosotros padecimos aquí cuando Salinas entregó los bienes del pueblo, de la nación, a sus allegados. Y miren cómo nos dejó el país. Entonces, sí somos distintos y vamos adelante. Y ya entregué el bastón de mando. ¿Saben de dónde era el bastón que le entregué a Claudia? De aquí de Oaxaca. Soy tan relacionado con Oaxaca que como tengo todos mis bastones que me dan de Oaxaca, uno de los últimos pueblos me entregaron un bastón y como siempre los bastones de mando tienen los tres colores y yo no podía dar un bastón así. Lo hicieron unos artesanos bien hecho y con distintos colores, con todos los colores que hay. Y entonces le entregué el bastón y ya ella es la que conduce el movimiento de transformación. Entonces ya de esas cuestiones que me están preguntando yo ya no puedo hablar, porque ella es la coordinadora del movimiento de transformación. Yo ya estoy a 10 meses de entregar la banda presidencial, por eso me tengo que apurar para concluir. Mande. Todos sus familiares van por el Senado, ya hay discusiones del Ejecutivo. ¿Usted qué opina? ¿Las espaldas? ¿Yo, el senador es mío? Familiares. Es que también eso hay que verlo en la ley. ¿Cuándo se da?
el caso de nepotismo. ¿En qué condiciones? Está establecido legalmente. Si hay una relación directa, pues entonces sí, hay nepotismo. Yo respaldo. ¿De mi hermano, dices? No, yo no respaldo, a mi familia no. Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa, de que mientras yo esté en actividad, ninguno puede ocupar cargo. Es más, mi esposa no aceptó ni siquiera actuar como primera dama. Ella está dedicada a la academia, es maestra y es investigadora, y acaba incluso de lograr un ascenso académico. Ya es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigaciones por sus trabajos, porque está dedicada a la academia. Pero no tiene nada que ver con lo relacionado con el gobierno. Claro, simpatiza con nuestro movimiento, eso sí, eso se lo puedo garantizar. Sería muy difícil que yo tuviese como compañera alguien que no pensara, no igual, sino parecido. Como también es muy difícil que una compañera tenga como compañero alguien que no tenga cierta identificación en ideas. Es complejo, sobre todo para los dirigentes. Yo no podría tener una compañera que no tuviese convicciones y que no actuara con honestidad y que no tuviese amor por el pueblo. Sería muy difícil. O sea, una relación así. En el caso de mis hijos, se han portado muy bien, no están metidos en ningún cargo. Ya cuando yo me vaya, pues a lo mejor, pero yo ya no voy a estar, porque yo me voy a jubilar en 10 meses y me retiro por completo. Ya no voy a participar en nada, ni voy a ir a congresos, ni voy a aceptar ningún cargo de ningún tipo, ni en México ni en el extranjero, ni voy a mandar mensajes por redes sociales, ni voy a hacer ninguna declaración, no voy a volver a opinar en nada. Desde luego, quiero mucho a la gente en mi corazón, pero pues no los voy a poder ver. Yo en 10 meses ya me voy a Palenque y ahí tengo la ventaja de que también aprovecho, ¿no?, para decirlo, porque hay quienes piensan que es un rancho. No, es una quinta, son 15,000 metros cuadrados,
1,5 hectáreas, menos, como 13,000 metros cuadrados, 1 hectárea y 300 metros. Y tengo ahí alrededor, hice un caminito donde camino todas las mañanas cuando puedo, que voy para allá, y ahí voy a hacer mis ejercicios. Pero desde que era de mis padres, esa quinta, le sembraron árboles, mi madre. Entonces tiene árboles frutales, maderables. Una vez escribí un ensayo, por ahí anda, sobre esa quinta. Entonces tiene árboles de cedro, de caoba, ceibas, palmas reales, mango, naranja, fruta de la pasión, y llegan pájaros y se posan en las copas de los árboles grandes, guacamayas, y hay ranas y grillos de los buenos. Y ahí voy a estar y me voy a dedicar a escribir, pero no voy a publicar pronto, precisamente por eso. Y no voy a escribir sobre la política de nuestro tiempo. Voy a hacer un estudio sobre el pensamiento de los pueblos de la época prehispánica. No va a ser fácil, porque son muy pocas las fuentes. Existen desde luego los relatos, la transmisión oral, el libro de Chilam Balam, códices, los testimonios, pero son de la llegada de los europeos, tanto de los conquistadores como de los frailes. No hay mucha información, porque las culturas que florecieron en México datan de miles de años. Lo que se tiene es de 500 años a la fecha. Es nada más. Pero la cultura olmeca floreció hace 3,000 años. En los zapotecos igual, hace 2,000, 2,500 años. Entonces, ¿cómo imaginar cómo era, por ejemplo, lo que hablábamos, el manejo de la tenencia de la tierra? ¿Había propiedad privada? ¿Había trabajo asalariado? ¿O era tequio, la mano? ¿Había corrupción? ¿Había codicia? ¿Había esclavitud? ¿Eso existía o vino, llegó, lo trajeron? Yo sostengo, además que lo tengo que probar, de que México es un gran país porque ha mantenido toda su reserva de valores de la época prehispánica, del México profundo. Eso es lo que nos da la fuerza. Pero mi familia, no, los quiero muchísimo,
pero ya en 10 meses ellos van a quedar en libertad y yo espero que todos se porten bien, ¿sí? Pero nada más, ya no puedo más. Sí me hago cargo de Jesús Ernesto, porque tiene 16 años, todavía no es mayor de edad, es el único. Los demás, a veces veo que José Ramón escribe, ¿no? Pone sus mensajes, no me gusta mucho, pero tiene más de 40 años. ¿Qué hago? Sí, es un asunto importante. Yo he tenido suerte porque me han hecho caso y han actuado pues con honestidad, no son corruptos, y el caso de mi compañera, de primera, porque también es muy difícil para ellos, para todos. Por ejemplo, se desquitan con ellos para atacarme a mí. Le hacen burla a Jesús, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver Jesús? O el trabajo académico de Beatriz. ¿No saben cuántas solicitudes estas de transparencia se reciben para ver si está titulada? Claro que está titulada, es doctora en letras. Ya estoy yo de presumido ahorita. Claro, y con calificaciones de primera, y investigadora que publica en revistas del extranjero sobre sus temas, y tiene libros escritos. Y entonces ahí van todos los adversarios. ¿Cómo es a revisar todo? No pueden. Entonces sí es a veces molesto, pero también están acostumbrados, y yo les agradezco mucho también como a quienes me ayudan, el equipo de trabajo, que a veces si cuestionan a Rosicela, pues no es Rosicela, es lo que representamos. A Luisa María, al almirante, al general, al comandante de la Guardia Nacional, o sea, es lo que representamos. Por ejemplo, en todas estas detenciones, a ver, y las agencias de Estados Unidos, que se quedaron con eso, ¿no? De que antes se les permitía a las agencias y las agencias se pasaban y casi mandaban en México. Acuérdense de los operativos aquellos de Rápido y Furioso, donde violaron nuestra soberanía, agencias extranjeras. Pues ahora ya no es así, hay cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía, y sí va a seguir habiendo cooperación y no hay ningún problema con el gobierno de Estados Unidos. Es muy buena la relación, pero sí, México es un país independiente, soberano,
y las autoridades de México pues tienen como único amo, patrón al pueblo de México. Ese es nuestro amo, a ese es al que le tenemos que servir, a nadie más. Y ya hablamos, y ahora sí vámonos ya a la ayuda.